Hola, soy el profesor Fernando Domènech Betoret y os doy la bienvenida a la primera parte del vídeo titulado ¿Cómo mejorar la motivación del alumnado adolescente? En esta diapositiva te presentamos el índice que seguiremos para explicar el contenido de este vídeo. Como puedes observar, seguiremos el siguiente orden. Empezaremos haciendo una breve introducción de la motivación escolar. A continuación explicaremos la teoría de expectativa-valor. Seguiremos con las estrategias de actuación docente y terminaremos con el punto 4, apoyos docentes para mejorar las creencias de expectativa-valor. Al final te proporcionaremos las referencias y documentación adicional para profundizar sobre el tema. Para que un alumno aprenda, tiene que poder y querer, dicen los expertos. El poder hacerlo, se refiere a las capacidades, habilidades, estrategias, etc. Se refiere a los componentes cognitivos. Pero además es necesario querer hacerlo y querer hacerlo bien. Querer es poder, dice el refrán, transmitiendo la idea de que con voluntad y esfuerzo todo se puede conseguir, supeditando las capacidades a la motivación. En este curso nos vamos a centrar en este segundo componente, que es el responsable de que un alumno o alumna inicie una conducta, la mantenga en el tiempo y finalmente la detenga. En la actualidad existe una preocupación generalizada del profesorado por la falta de motivación y el desinterés que existe en el alumnado por aprender. Este problema se agrava en la transición de la educación primaria a la educación secundaria, que coincide con el inicio de la adolescencia. La adolescencia es una etapa complicada del desarrollo del niño, en la que ocurren muchos cambios de tipo físico, cognitivo, social y psicológico, que les generan muchos problemas personales. Les genera preocupación, miedo, inseguridad, inestabilidad emocional, etc. Lo que hace que su cabeza esté más preocupada por estos problemas que por aprender. Aunque somos conscientes de que existen muchos factores que pueden estar influyendo en la motivación del alumnado y que incluso algunos de ellos escapan al control del profesorado, como por ejemplo un sistema demasiado rígido, instituciones escolares desfasadas, etc. La pregunta que trata de responder este vídeo es: ¿qué puedo hacer yo como docente para mejorar la motivación del alumnado de mi clase? La motivación es un fenómeno complejo, por lo que existen diferentes enfoques que tratan de explicar cómo se produce este mecanismo que nos impulsa a actuar. Por ejemplo, tenemos el enfoque homeostático, el enfoque conductista, el enfoque cognitivo, el enfoque humanista, etc. En este vídeo, el marco teórico que hemos tomado de referencia es la teoría de expectativa-valor, que se basa en la perspectiva cognitiva social de la motivación. La teoría de expectativa-valor proclama que las creencias que tiene el alumnado en relación con A. El grado de confianza que ellos tienen en superar con éxito una determinada tarea o materia, es decir, sus expectativas de autoeficacia o de éxito, y B. Sobre el valor que piensan que una determinada tarea o materia tiene para ellos y por tanto vale la pena esforzarse, son dos componentes clave para entender su comportamiento y los resultados académicos. No obstante, existen diferentes versiones y actualizaciones de esta teoría de expectativa-valor. Otros psicólogos defensores de este enfoque añadieron un tercer componente a los dos anteriores, el componente emocional. Así pues, los tres constructos principales que los psicólogos defensores de esta tradición consideran que son los responsables de la motivación del alumnado, es decir, de su intención de aprender, son: 1. Valor de la materia,
que se concreta la siguiente pregunta. ¿Qué valor o importancia tiene para mí esta materia? 2. Expectativa de autoeficacia o de éxito, que se concreta en la siguiente pregunta. ¿Voy a tener éxito en esta materia? Y 3. Expectativa de sentirse bien emocionalmente, que se concreta en la siguiente pregunta. ¿Cómo me sentiré cursando esta materia? Bien. El esquema de relaciones causales mostrado en la figura 1 se ha diseñado a partir de investigaciones previas sobre el modelo de calidad de situación educativa, conocido por el acrónimo MOXE. Consulta las referencias si quieres saber más sobre el modelo MOXE. Las relaciones mostradas en la figura 1 se interpretan de la siguiente manera. La percepción que cada alumno o alumna se forma de los apoyos que reciben o esperan recibir, es decir, expectativas, del docente durante el curso, es crucial para activar su motivación o intención de aprender, lo que a su vez influirá en su grado de implicación y esfuerzo por dominar la materia. En inglés se utiliza el término engagement para referirse al grado de implicación del alumnado en su aprendizaje. Tomando como referencia la teoría de expectativa-valor y basándonos en investigaciones previas, se puede afirmar lo siguiente. 1. Las respuestas que dé el alumnado de la clase a las 3 cuestiones planteadas anteriormente, es decir, ¿qué valor o importancia tiene para mí esta materia? ¿Voy a tener éxito en esta materia? ¿Cómo me sentiré cursando esta materia? Indicarán en gran medida cuál va a ser su grado de implicación en el proceso de aprendizaje y el esfuerzo que estarán dispuestos a realizar para dominar la asignatura. 2. Las respuestas del alumnado a estas 3 preguntas motivacionales, que sean más o menos positivas, dependerán de lo que el profesor o profesora haga en el aula, sobre todo en relación a la calidad de los apoyos que proporcionará al alumnado durante su proceso de aprendizaje, tanto instruccionales como socioafectivos. Bien, en las diapositivas anteriores hemos explicado y justificado la importancia que tienen las creencias de expectativa-valor en la motivación escolar. Por lo tanto, ahora toca explicar cómo el profesorado puede mejorar las creencias de expectativa-valor de su alumnado, ya que en la medida que mejore dichas creencias, mejorará también su motivación. Proponemos 3 fases de actuación para mejorar las creencias de expectativa-valor. Fase 1. Evaluación diagnóstica, para conocer las creencias del alumnado. Fase 2. Elaboración de un plan de mejora, en base a las deficiencias detectadas en la fase 1. Y fase 3. Seguimiento y evaluación de la eficacia del plan. Fase 1. Evaluación diagnóstica de las creencias de expectativa-valor. Es recomendable realizarla al inicio del curso, tras algunos días de clase, para darle tiempo al alumnado a que se forme sus expectativas sobre el curso que acaba de empezar. A continuación, te facilitamos los instrumentos de medida que te permitirán recoger información cuantitativa y cualitativa. Bien, esta primera escala está orientada a evaluar el valor de la materia. Está formada, como puedes ver, por 3 ítems. El alumno tiene que marcar con una cruz la casilla que mejor refleje su opinión, en base a la escala de respuesta que se indica. Para obtener una información más completa, anima a los alumnos y alumnas que traten de aclarar por escrito las respuestas numéricas. La segunda escala, formada por 4 ítems, está orientada a evaluar las expectativas de éxito. Al igual que la anterior, el alumno tiene que marcar con una cruz la casilla que mejor refleje su opinión en base a la escala de respuesta que se indica.
Para obtener una información más completa, anima a los alumnos y alumnas que traten de aclarar por escrito sus respuestas numéricas. La tercera escala, formada por 3 ítems, está orientada a evaluar las expectativas emocionales. Y al igual que en las anteriores, el alumno tiene que marcar con una cruz la casilla que mejor refleje su opinión, en base a la escala de respuesta que se indica. Para obtener una información más completa, anima a los alumnos y alumnas que traten de aclarar por escrito sus respuestas numéricas. Estas escalas te permitirán explorar el nivel motivacional del alumnado de tu clase, desde el inicio del curso, con respecto a una materia específica. También te permitirán detectar a aquellos alumnos y alumnas que tienen un problema motivacional importante y, por tanto, más posibilidades de fracaso. Puedes calcular el índice motivacional global de las 3 escalas conjuntamente, lo que te facilitará la comparación por grupos o por alumnos. El índice motivacional global es igual a la suma de los puntos obtenidos en las 3 escalas, partido el valor máximo de los puntos que puedes obtener, que como hay 10 ítems y la escala de respuesta, el valor más alto es un 4, 10 por 4, 40. 40 son los máximos puntos que puedes obtener en las 3 escalas. Y luego multiplicamos por 100 para convertirlo en porcentajes. Bien, fase 2. Plan de mejora. La fase 2 consiste en la elaboración de un plan de mejora en base a las deficiencias motivacionales detectadas en la fase 1. Este plan de mejora puede ser tanto a nivel individual, es decir, solo para algunos alumnos o alumnas, o a nivel de toda la clase. En su elaboración hay que especificar de forma detallada las acciones que introducirás, que implementarás o que modificarás de las que ya estabas haciendo, etcétera, para mejorar las creencias de expectativa-valor de tu alumnado. Puedes ver el catálogo de apoyos generadores de motivación en las últimas diapositivas. Te ayudarán en esta tarea. Hemos dicho que el plan de mejora puede ser tanto a nivel individual como a nivel de clase. El plan de mejora a nivel de clase se refiere a actuaciones dirigidas a toda la clase en general para mejorar las creencias de expectativa-valor del alumnado y a su vez mejorar su implicación en el aprendizaje de la asignatura. El plan de mejora a nivel individual se refiere a actuaciones concretas dirigidas a ciertos alumnos o alumnas que se distinguen por su desinterés, inacción o su baja implicación. Ten en cuenta que el psicólogo u orientador del centro te puede ayudar en el diseño del plan de mejora. Finalmente, la fase 3 consiste en hacer un seguimiento y evaluación de la eficacia del plan de mejora. Proponemos llevar a cabo un registro para el periodo de seguimiento y utilizar la técnica de la entrevista para evaluar la eficacia del plan. Con respecto al registro, una forma de hacerlo es a través de la observación en clase y registrando ciertos comportamientos durante el periodo de tiempo estipulado, por ejemplo, durante el primer trimestre. Ver propuesta de modelo en la siguiente diapositiva. Bien. En esta diapositiva se presenta un ejemplo de plantilla para llevar a cabo un registro semanal. Te animo a que la mejores y la adaptes a las características de tu clase. Continuamos con la segunda parte de la fase 3, la entrevista. Sería interesante que realizases una entrevista bien a algunos alumnos o alumnas de clase seleccionados al azar, bien a aquellos que hubiesen puntuado más bajo en la evaluación diagnóstica, para ver si sus respuestas a las 3 preguntas de expectativa-valor han mejorado una vez finalizado el plan de mejora.